Si observamos las condiciones políticas en el mundo de habla alemana a mediados del siglo XIX, además del problema de la unificación alemana, también existía la cuestión de quién debería asumir el liderazgo de las tribus alemanas en el futuro. Fue entonces Otto von Bismarck quien tomó el camino hacia la fundación del imperio sin la frontera lingüística abarcadora, al resolver primero tres tareas difíciles. En 1864 la cuestión danesa, en 1866 la germano-austríaca y en 1870 y 71 la germano-francesa. El periodo que nuestra historiografía denomina las guerras de unificación. Pero lo complicada que era la situación en Alemania en el segundo tercio del siglo XIX también quedó demostrada por las alianzas completamente diferentes durante las tres guerras de liberación. Porque en la guerra franco-prusiana de 1870 a 1871, para gran sorpresa de París, las tribus alemanas estaban unidas como hermanos, pero apenas 4 años antes luchaban contra Prusia. En la guerra alemana de 1866, los contingentes de tropas de la Confederación Alemana, junto con el Imperio de Austria, también incluían los de los reinos de Baviera, Sajonia, Württemberg y otros ducados alemanes. Del lado de Prusia, además de las tropas principalmente del Reino de Italia, estaban una serie de ducados alemanes y ciudades libres. Pero 2 años antes, en 1864, cuando se libró la guerra contra Dinamarca, Prusia y Austria, como todo el movimiento nacional alemán, estaban unidos contra las agresiones danesas a los ducados de Schleswig y Holstein. Estas regiones de origen alemán y de población alemana estaban en unión personal con Dinamarca desde el año 1460, pero tenían el antiguo derecho garantizado de, cito, permanecer indivisas para siempre, es decir, conservar su autonomía política. Pero aunque esta coexistencia pacífica funcionó más o menos bien durante unos 400 años, en el siglo XIX, con sus aspiraciones nacionales, también en los ducados del Elba surgió resistencia contra la dominación danesa, porque Holstein era un territorio habitado casi exclusivamente por alemanes, y solo en el norte de Schleswig había una minoría danesa. Pero cuando durante la Revolución Alemana de 1848, la población alemana exigió la concesión de una constitución para Schleswig-Holstein, un parlamento propio y la incorporación a la Confederación Alemana, Dinamarca, bajo el rey Federico VII, aprovechó la debilidad alemana en política exterior provocada por la revolución y proclamó la anexión de Schleswig a su país, es decir, un estado expandido hacia el sur, con el Eider como frontera nacional. Ese fue el motivo de la guerra entre Schleswig-Holstein y Dinamarca, que duró 3 años, desde el 9 de abril de 1848 hasta el 8 de mayo de 1851, entre, por un lado, los ducados alemanes de Schleswig y Holstein, que buscaban la independencia de Dinamarca en alianza con la Confederación Alemana, y por otro lado, el Reino de Dinamarca. La imagen muestra la huida de los daneses de Flensburgo el segundo día de Pascua de 1848. Pero cuando, a partir de mayo, las tropas de Schleswig-Holstein entraron en Dinamarca, apoyadas por unidades prusianas y el mariscal de campo Friedrich Conde von Wrangel, el 26 de agosto de 1848, los países que intervinieron, Gran Bretaña, Francia y Rusia, forzaron entre Prusia y Dinamarca el Tratado de Armisticio de Malmö. Sin embargo, este tratado fue percibido por muchos en Alemania como un acto unilateral de Prusia, lo que incluso llevó a disturbios violentos. Pero cuando Dinamarca rescindió el tratado el 22 de febrero de 1849, la guerra volvió a estallar, principalmente con las tropas prusianas desplegadas allí para proteger el territorio. Y nuevamente, Prusia, bajo la presión de Rusia y con la mediación de Gran Bretaña y Suecia, tuvo que firmar primero un alto el fuego el 10 de julio de 1850 y luego, en nombre de la Confederación Alemana,
firmar una paz separada con Dinamarca en el Tratado de Berlín, incluyendo la retirada de sus soldados. Si bien la guerra federal contra Dinamarca había terminado, ahora los ducados de Schleswig y Holstein quedaron solos e intentaron llegar a un acuerdo con Dinamarca por su cuenta, aunque sin éxito. Pero en la batalla de Idstedt, el 24 y 25 de julio de 1850, su ejército sufrió una derrota, lo que por el momento selló las esperanzas de los habitantes de Schleswig y Holstein de lograr la independencia del dominio danés. La victoria danesa tuvo como consecuencia que el ducado de Schleswig y con él la ciudad de Flensburg permanecieran unidos en unión personal con el reino de Dinamarca, administrados por el comisionado gubernamental danés extraordinario Fritz Tillich. Holstein fue ocupado por tropas federales prusianas y austriacas. El ejército de Schleswig-Holstein fue disuelto el 1 de abril de 1851. Como recuerdo, cada veterano recibió esta cruz con una cinta. Para mostrar al exterior el triunfo de su victoria sobre Schleswig-Holstein y recordarles a los perdedores todos los días, los daneses erigieron el 25 de julio de 1862, en el 12º aniversario de la batalla de Idstedt, un monumento a la victoria de 27 metros de altura en forma de un león mamut en el antiguo cementerio de Flensburg, destruyendo 200 ataúdes y criptas alemanas y arrojando los restos encontrados allí en una fosa. Y para que el león de Idstedt no fuera molestado por las placas conmemorativas de los soldados alemanes enterrados allí, el cantero danés Kleving destruyó todas las placas. Cuando en 1864 comenzó la guerra germano-danesa, los ciudadanos de Flensburg intentaron derribar el monumento, que consideraban un símbolo de dominación extranjera y opresión, pero solo lograron dañar la cola del león. Después de la victoria alemana, Otto von Bismarck hizo llevar el león, que en Alemania solo era llamado la rana de árbol, debido a su forma poco favorecedora, como botín de guerra legítimo a Berlín, donde fue colocado en el arsenal a partir del 9 de febrero de 1868. Más tarde, estuvo en la principal institución de la Guardia Real Prusiana, en Berlín-Lichterfelde. Una copia de 1774 todavía se encuentra hoy en el distrito berlinés de Wannsee, a orillas del lago en Heckelshorn, junto con una placa explicativa. Cuando el gobierno danés quiso recuperar el león de Flensburgo original después de la Segunda Guerra Mundial, el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, el general Dwight D. Eisenhower, hizo que lo trasladaran de Berlín a Copenhague en el otoño de 1945. Luego, 66 años después, en el año 2011, la política servil de la ciudad de Flensburgo permitió que los daneses pudieran volver a erigir en el antiguo cementerio de Flensburgo su león, que alguna vez fue concebido como un monumento de provocación y que el concejal de Flensburgo, Hans Wilhelm Pries, con razón llamó una monstruosa atrocidad, todo esto bajo un alcalde de la Unión Demócrata Cristiana y en contra de la voluntad de muchos habitantes de Flensburgo. Sin embargo, es poco probable que Alemania exija a cambio que los daneses reconstruyan en su lugar original los monumentos alemanes que destruyeron sin sentido en las semanas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Se trataría, por ejemplo, del monumento de Düppel, volado el 13 de mayo de 1945, en el que también se conmemoraba al famoso pionero Klinke, del cual solo se pudo salvar la cabeza, del monumento en Ankiel, en Alsen, o de la torre Bismarck en Nifsberg, en Appenreid, que fue volada el 16 de agosto de 1945, por mencionar solo algunos. Volvamos al preludio de la guerra de 1864. Después de la derrota de Idstedt, Dinamarca tomó una decisión definitiva, y en octubre de 1853, en contra del rechazo de los estados provinciales, convirtió a Schleswig, cito, en una parte inseparable del reino danés, y a Holstein en una parte autónoma de la monarquía danesa. A partir de junio de 1854, el ejército y la marina, la aduana, el servicio postal y la moneda eran daneses.
Además, en el norte de Schleswig, la mayoría de los clérigos y maestros alemanes fueron reemplazados por daneses. A las comunidades alemanas se les impuso el danés como idioma de la iglesia y de la escuela. Numerosos funcionarios alemanes y profesores de Kiel fueron expulsados del país, y a los oficiales y soldados de origen alemán que no habían sido culpados se les negó la pensión. Todo esto alcanzó su punto máximo en 1863, cuando el rey danés Federico VII introdujo una nueva constitución con la que Schleswig alemán debía ser anexado nuevamente por Dinamarca. Cuando falleció inesperadamente el 15 de noviembre, su sucesor Christian IX firmó la ley a pesar de sus dudas. Sin embargo, los nacionalistas daneses parecían haber olvidado que su proceder autoritario ya había provocado en varias ocasiones, desde 1855, la fuerte protesta de todos los Estados Unidos en la Confederación Alemana. Pero con su firma, Christian IX de Dinamarca finalmente colmó la paciencia de todos. El 1 de octubre de 1863, la Confederación Alemana declaró inválida la llamada Constitución de Noviembre y amenazó con una ejecución federal contra Holstein y Lauenburg. La imagen muestra en rojo la frontera de la Confederación Alemana, con Prusia en azul, otros estados en gris y Austria en amarillo. Una ejecución federal podía aplicarse siempre que un Estado miembro violara las obligaciones de la Constitución Federal e implicaba la ocupación militar del territorio estatal afectado y la toma del poder gubernamental allí. En este caso, la ejecución federal se dirigió formalmente contra el Ducado de Holstein, pero en realidad fue contra Dinamarca. Sin embargo, a estos últimos también se les concedió un plazo de reflexión de 9 semanas. Pero confiando en que, en caso necesario, Gran Bretaña y Suecia brindarían apoyo, el Parlamento danés aprobó la Constitución el día 13 de noviembre de 1863, lo que de facto equivalía a una declaración de guerra contra la Confederación Alemana. En consecuencia, el 14 de enero de 1864, Austria y Prusia decidieron seguir su política hacia Dinamarca sin tener en cuenta las decisiones del Bundestag, que se reunía en el Palacio Thurn und Taxis de Frankfurt. 2 días después, el 16 de enero, le dieron a Dinamarca un último ultimátum de 2 días para derogar la Constitución de noviembre y evacuar Schleswig, pero Dinamarca dejó pasar ese plazo una vez más. En consecuencia, se ordenó la ejecución federal, en la que Austria, Prusia, Sajonia y Hannover debían llevar a cabo la solución militar. Al principio parecía que el entendimiento militar mutuo entre Berlín y Viena, es decir, la campaña en Schleswig y Jutlandia, haría avanzar considerablemente la unificación alemana. Pero las diferencias internas y externas eran demasiado grandes como para crear una base para una alianza duradera. Por un lado, la monarquía militar prusiana de los Hohenzollern, protestante, ilustrada, estrictamente dirigida, orientada a las reformas y más parecida a un león. Por el otro, el imperio de nacionalidades católico de los Habsburgo en Austria, que seguía siendo anticuado y torpe. Y mientras que una Schleswig conquistada era en sí misma inútil para Austria, que estaba muy al sur de esa región, para Prusia correspondía plenamente a su interés estatal anexar este territorio de gran importancia estratégica como una marca fronteriza, consolidándose así como una gran potencia alemana en competencia con los Habsburgo. El entonces aún en gran parte desconocido y, el 18 de septiembre de 1858, nombrado jefe del Estado Mayor prusiano, el general de división Helmut von Moltke, más tarde llamado el Viejo, ya había tratado posibles operaciones contra Dinamarca en un memorando del 6 de diciembre de 1862 y presentado un plan de operaciones detallado. El mando supremo sobre las tropas aliadas fue asumido el 20 de enero de 1864 por el ya entonces octogenario mariscal de campo, Freie Friedrich von Wrangel. Prusia aportó alrededor de 35.000 hombres con 110 cañones,
Austria 22.000 con 48 cañones. Después de que Wrangel fuera elevado al rango de conde, fue relevado el 18 de mayo de 1864 por el general de caballería príncipe Friedrich Karl von Preußen. El sexto cuerpo de ejército austriaco estaba comandado por el mariscal de campo teniente Ludwig von Gablenz. Toda la artillería frente a Düppel estaba bajo el mando del general prusiano Gustav Eduard Hintersin, un año después de Hintersin. Para distinguirse, los soldados prusianos y austriacos llevaban brazaletes blancos, pero también como recordatorio de la lucha conjunta en las guerras de liberación contra Napoleón. Después de que el 1 de febrero de 1864 comenzara la campaña contra Dinamarca, solo unos días después, el 5 de febrero, el comandante en jefe danés, teniente general Christian Julius de Mesa, abandonó primero la fortificada Darneberg, que había ocupado en enero y que hoy se encuentra en el norte de Schleswig-Holstein, dejando casi toda su artillería y retirándose más al interior del país. Por eso, obligaron a de Mesa a dimitir, y lo reemplazaron primero por el teniente general Matthias von Lüttichau, y luego por el teniente general von Gerlach. Durante su retirada, los daneses sufrieron pérdidas considerables a manos de las tropas austríacas que los perseguían, especialmente el 6 de febrero, en la batalla de Översee. Después de eso, los austríacos se prepararon para avanzar por Flensburg y conquistar Jutlandia. En cambio, las tropas prusianas que avanzaban al este de los austríacos habían tenido menos éxito en sus operaciones y el 2 de febrero incluso fueron rechazadas en el combate de Misunde. Sin embargo, después de que el general Gerlach evacuó el Darneberg, incluyendo Misunde, los regimientos prusianos solo encontraron una fuerte resistencia en las fortificaciones de Diboll, a donde se había retirado la mayor parte de las fuerzas danesas. Las fortificaciones de Diboll eran un cinturón de fortalezas en el mar Báltico, cerca del pueblo de Diboll, frente a Sonderburg, entre el fiordo de Flensburgo y el Alsesund. Protegían la cabeza de puente de Sonderburg, situada frente a la isla fortificada de Alsen. Por el lado terrestre, 10 fortalezas bloqueaban el acceso, utilizando una cadena de colinas de aproximadamente 4 kilómetros de largo. Como no fue posible para las tropas prusianas que habían llegado a las trincheras derrotar a los regimientos daneses reunidos allí en una batalla campal, comenzó entonces un asedio formal, acompañado de un intenso bombardeo de las trincheras por parte de la artillería y los morteros. Así fue como quedaron todas después de eso. Hasta el 17 de abril, las compañías prusianas se habían acercado aproximadamente entre 300 y 500 metros a la posición de salida de asalto frente a las trincheras. Para el ataque de infantería y zapadores planeado para el día siguiente, se habían formado 6 columnas de asalto, compuestas por 46 compañías de diferentes regimientos. Estas tuvieron que ser sorteadas previamente, ya que todas las tropas querían participar en la batalla decisiva. El día 18, a las 4 de la mañana, comenzó el cañoneo con más de 100 cañones, hasta que, de repente, a las 10 en punto, el fuego cesó y un silencio inquietante se apoderó del campo de batalla. Lo que sucedió después fue descrito así por Wilhelm Camphausen, pintor militar y de batallas alemán, que siguió la batalla desde la llamada colina del comandante. De repente, de manera demoníaca, como si la tierra los escupiera, miles salen de la trinchera oculta por encima del parapeto, se despliegan las banderas de asalto y, en un instante, todo el campo amarillo y desolado está cubierto de guerreros que avanzan a la carga. La compañía de asalto atacante tenía tal velocidad, cito, que los capitanes mayores eran rebasados por sus propios soldados y que los oficiales de Estado Mayor no podían mantenerse al frente de la primera línea. Luego, después de unos instantes, los infantes más adelantados, apoyados por zapadores, habían superado la llanura abierta y alcanzado el muro, donde ahora se colocaban escaleras de asalto y haces de ramas, las llamadas fascinas. Muchos soldados llevaban sacos de arena consigo para rellenar las trincheras que tenían delante, o para abrirse un camino sobre los obstáculos agrícolas que los daneses habían colocado juntos, con puntas de hierro afiladas. Sin embargo,
Los regimientos daneses, ya diezmados por el cañoneo, se defendieron con fiereza. Su fuego defensivo con granadas, metralla, cartuchos y descargas de fusilería abrió repetidamente brechas sangrientas en las filas de los atacantes. Pero la multitud que avanzaba corriendo no pudo ser detenida. Ya después de unos minutos, los soldados prusianos irrumpieron en la trinchera, donde ahora se libraba un combate cuerpo a cuerpo encarnizado, al que los daneses no pudieron hacer frente. A las 10:15, ondeaban en las trincheras 2 a 6 las banderas de la victoria prusianas, negras y blancas. En solo un cuarto de hora, el tan famoso Sebastopol del Norte había caído. Aquí la cruz de asalto de Düppel. Después de que el resto de la posición de Düppel también fue conquistado por los prusianos, los restos de las tropas danesas evacuaron el continente y se retiraron por mar con 16.000 hombres y 56 cañones a la isla de Fionia, y con 10.000 hombres y 24 cañones a Als. De los 119 cañones daneses capturados, 20 cuelgan desde 1773 en el tambor más bajo de la columna de la Victoria en Berlín. El combate naval que tuvo lugar el 9 de mayo cerca de Helgoland, entre las fuerzas navales de Austria y Prusia, bajo el mando del almirante austriaco Guillermo von Tegetthoff, y las de Dinamarca bajo el vicealmirante Eduardo Svensson, terminó en una victoria táctica danesa, pero ya no pudo cambiar el resultado de la guerra. Porque después de que las tropas prusianas cruzaron a la isla de Alsen y también la conquistaron, el 18 de julio de 1864, el rey danés tuvo que firmar el armisticio. Con la paz de Viena, el 30 de octubre de 1864, en la que Dinamarca tuvo que ceder el ducado de Schleswig, el ducado de Holstein y el ducado de Sajonia-Lauenburgo a Prusia y Austria, terminó la guerra germano-danesa. La nueva frontera en el norte está mostrada en verde. Sin embargo, solo 2 años después, aparentemente la disputa por Schleswig-Holstein llevó a la guerra fratricida alemana entre Austria y Prusia, aunque en realidad se trataba de aclarar la cuestión de si habría una Alemania pequeña o una grande, ya sea bajo el liderazgo prusiano o austriaco. Durante el asalto a las fortificaciones de Diboll, ocurrió un hecho que en Prusia fue elogiado durante décadas como ejemplo de sacrificio militar, aunque en realidad no sucedió tal como se contó. En el asalto a la fortificación número 2 participaron unidades de los regimientos de infantería prusianos número 35 y 60, apoyados por soldados de la 4ª compañía del 3er batallón de zapadores de Brandeburgo. Cuando alrededor de las 10 de la mañana terminó el cañoneo de la artillería, los zapadores cargados con explosivos avanzaron junto con la infantería. Lo demás fue descrito así por la obra del Estado Mayor General alemán. El suboficial Lademann de los zapadores encendió el detonador de la bolsa de pólvora de 30 libras. El zapador Quito lanzó este último desde el glacis hacia la base de las empalizadas. La explosión inmediata derribó 2 empalizadas. El zapador Klinke, que ya se encontraba en la pared de empalizadas, sufrió graves quemaduras y al intentar salir del marco fue mortalmente herido por una bala. De ahí surgió la leyenda de que Karl Klinke, nacido el 15 de junio de 1840 en Busdorf-Vorberg, cerca de Spremberg, fue quien, cargado con el saco de pólvora y respondiendo a los gritos de «Soy Klinke, abro la puerta», se sacrificó durante la voladura de la pared de empalizadas, haciéndose estallar por la victoria. También fue notable que en el campo de batalla de Düppel, por primera vez, actuó la asociación fundada el 2 de enero de 1864 en Oldenburg para el cuidado de los guerreros heridos, que más tarde se convertiría en miembro de la Cruz Roja alemana. Durante la guerra, del lado prusiano-austríaco, murieron 1.275 soldados, 2.393 resultaron heridos y 165 fueron reportados como desaparecidos. Entre los caídos también se encontraba el general de infantería prusiano Eduard von Raben.
quien falleció el 27 de abril de 1864 en Nubel a causa de las heridas sufridas el 18 de abril. Dinamarca lamentó 2.933 caídos, 3.159 heridos y alrededor de 7.000 soldados capturados. Mientras que esta guerra es una parte fundamental de las celebraciones nacionales en Dinamarca, en Alemania está casi olvidada. En los libros escolares se suele mencionar brevemente. Sin embargo, también sería recomendable para los daneses reconocer que esta guerra, que tuvo lugar en medio de Europa entre dos vecinos y dejó tantos muertos y mutilados, es un día de luto que debería conmemorarse con dignidad, y no con mucho alboroto y exhibiciones militares exageradas. Subtitulación de ZDF 2020.